Acá está el mayor Jorge Durán Centeno, está el amigo Silvestre Villalobos del Frente Cívico Militar, complacido de que nos acompañen acá en la cabina de Eclipse 88.3 FM en nuestro programa Expresión Libre. Por supuesto, con las buenas tardes, el saludo para ambos y vamos a hablar, por supuesto, no podemos olvidar el tema de ayer, esta primera reunión entre el gobierno nacional y la oposición para llegar a acuerdos que redunden en beneficio, primero, para calmar el clima de incertidumbre que tenemos en el país, que cesen, vamos a decirlo así, cesan las protestas y lo más importante, llegar a acuerdos en este diálogo para que podamos enrumbar el país por mejores caminos y solventar los problemas que ahorita estamos padeciendo, como inseguridad, alimentación y otros que una lista innumerable. Buenas tardes, capitán mayor Durán Centeno y Silvestre Villalobos. Los micrófonos de Eclipse a su disposición. Buenas tardes, Rupilio, buenas tardes, Monagas. Bueno, complacido de estar acá una vez más. Yo creo que el diálogo que ayer se instaló es un ensayo, ¿no? Lo pudiera ver así como un ensayo, donde hubo verdades y mentiras. Y el gobierno, por supuesto, como es su responsabilidad, apegado pues a esa reserva histórica de dónde vienen todos estos acontecimientos. Yo creo que el país se ha mantenido en expectativa, ¿no? O tuvo sus expectativas en este primer diálogo. Yo no pierdo las expectativas aún, a pesar de muchas opiniones diferentes, pues. Creo pues que hay una disposición completa por el gobierno que preside el camarada Nicolás Maduro, y hay sectores de la oposición que sí están, vamos a decir que en sana disposición de llegar a acuerdos pues, que permiten solventar la crisis política que hoy estamos atravesando. Lamentar, sí, de otros voceros de la oposición su propuesta pues, o sus temas, ya que muchas de ellas están fuera del marco constitucional y por supuesto el gobierno está obligado a actuar apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero no hay que perder las esperanzas. Yo hasta ahora no le había encendido una velita a este primer ejercicio con los dos sectores que de una forma u otra llevan la dinámica política en el país, pero yo creo, después de haber escuchado ayer a la oposición, voy a tener que encender no una velita, sino un velón, para que ojalá se sensibilice a estos voceros y podamos en verdad devolverle la paz y la tranquilidad que el pueblo está necesitando. ¿Qué opinas tú, Silvestre? Sí, muy buenas tardes, Eclipse, por tenernos acá, a Rupilio y a Monaga, digamos, comunicadores de excepción en nuestra comunidad. Pues sí, ayer observamos la buena voluntad de ambos sectores. Desde hace mucho tiempo, digamos, toda la historia republicana, el pueblo venezolano ha venido siendo polarizado, es decir, si nos ubicamos en la época después de la independencia, tuvimos una lucha de liberales y conservadores, y eso no es nuevo, eso obedece a que nosotros estamos tutelados por la cultura europeocentrista de allá después de la Revolución Francesa, cuando se colocaban en el lado izquierdo la gente que luchaba por la revolución, y en el lado derecho se colocaban pues los conservadores que aspiraban a mantener el estado de cosas. Lo que significa de que, bueno, las últimas acciones de un sector de la oposición nos han dejado sorprendidos, son una imitación de prácticas de otros países, y que yo creo que la mayoría del pueblo venezolano rechaza ese tipo de protesta. La protesta es constitucional, o sea, todo el mundo, nosotros pues que venimos desde hace muchos años luchando por un país más decente, de más inclusión, hemos protestado. Y por supuesto, cuando la protesta es desmedida, hemos tenido el protocolo del Estado y aplican la ley. En ese sentido, saludamos la voluntad que tuvieron ambos sectores. El gobierno
con el presidente Nicolás Maduro, pues abierto desde que comenzó la presidencia el año pasado a un diálogo, ¿no? Yo observé mucho el planteamiento de Ramos Alú. Para mí es uno de los políticos más audaz en el país. Y fíjense cómo a todos los venezolanos, incluso a los que estaban allí participando, no nos incomodamos cuando él sobrepasó el tiempo, ¿no? Cuando decía, bueno, yo tengo 15 años que no le hablo al país, porque aquí todas las cadenas son del gobierno y tal, ¿no? A mí me pareció muy simpática la exposición de Ramos Alú, y por supuesto toda la gente sabe que conoce a uno, dista mucho el pensamiento de Ramos Alú al de nosotros, ¿no? Yo creo, y eso lo compartimos en el Frente Cívico Militar, que para el próximo martes ambos sectores deben hacer planteamientos muy concretos en las áreas, es decir, en materia económica. El mismo presidente del área económica, Rafael Ramírez, planteaba de que sí, en Venezuela hay unas dificultades económicas como las hay en todos los países, y que bueno, pero no podemos conformarnos con que haya una situación económica, sino que ambos sectores deben hacer propuestas, no propuestas per se, desde la izquierda y desde la derecha, sino propuestas que vayan en solución de los graves problemas que tiene la población para obtener alimentos en este momento, por supuesto, generados por una guerra económica que la hemos identificado de este sector, pues el sector del llamado chavismo, pero que hay que abandonar. Los dos sectores tenemos que abandonar posiciones principistas. Incluso yo le decía a un amigo que ya la terminología de izquierda y derecha está en desuso en una población en Venezuela con un alto contenido tecnológico, con una juventud, fíjense cómo está participando la juventud, para mí equivocada, ¿no? Pero está en la calle, o sea, la juventud permanece en la calle, con unas motivaciones quizás con razón. El método es lo que está equivocado, ¿no? Porque nosotros fuimos jóvenes y también anduvimos en la calle reclamando lo que es justicia. Así que, bueno, el próximo martes debemos estar todo el pueblo venezolano a la expectativa y exigir a ambos sectores, cada quien por su lado, que concreten en materia de educación que vamos a hacer, en materia económica que vamos a hacer, en materia de salud y fundamentalmente en materia de seguridad personal. Porque es que los 40 muertos que ha habido por la violencia política, no solamente es por la violencia política, sino por una generación de la pérdida de valores en el país. Son 400 y 500 muertos semanales en manos de la violencia criminal en Venezuela. Analicemos las causas. Una pregunta para los dos. ¿Les parece que ayer fue un gran paso, que sí tiende a poder haber un acuerdo para enrumbarse a resolver los problemas del país, que el gobierno pueda hacer caso a algunas propuestas que se le haga parte de la oposición, sin que esto demuestre una debilidad del mismo, porque por supuesto sabemos que ellos están mandando, se lo ganaron legítimamente en las elecciones, el presidente Maduro aceptará esta sugerencia, sin mostrar debilidad para solventar los problemas? Primero y principalmente calmar el clima de ansiedad y de incertidumbre que tiene el país. No, para el gobierno no es ninguna muestra de debilidad, yo creo que es todo lo contrario. Sobre todo en esta coyuntura política, es una responsabilidad del gobierno, del jefe de Estado. En primer lugar, porque él no es el promotor de estos escenarios fascistas que se están llevando a cabo. El gobierno incluso reconoce que aquí lo que hay son operaciones de guerrilla urbana, y eso es lo que está sembrando estos sectores radicales, en la cual ayer todos los voceros de la oposición, aunque no se distanciaron de esas acciones, pues quedó evidente de que ellos no tienen el control del sector estudiantil, según ellos, pero en ningún momento tocaron los focos de violencia que se están desatando, que muchos se los tildan a los estudiantes. Si bien es cierto, allí hay una participación de sectores estudiantiles, pero más que todo inducidos, canalizados, casi que llevados de las manos también de estos sectores que vienen de la guerrilla colombiana y que están en Venezuela. Eso no es un secreto para nadie, que el mismo ministro de Interior y Justicia y Paz, Rodríguez Torres, lo ha señalado, y que aquí lo que hay es un golpe suave, el mismo que tuvimos hace 12 años. Casualmente estamos hoy a los 12 años de aquel golpe de Estado provocado por estos mismos sectores que hoy están sentados
En aquel entonces, desconociendo la Constitución, ayer estaban aferrados a la Constitución y al respeto de ella, ¿no? Hace 12 años tuvimos esa misma actitud en la calle. Ahora está mucho más intensa, con esquemas incluso que pareciera que la dirigencia de quienes nos adversan ideológicamente no tienen el control de la misma. Pero debemos celebrar, debemos darle la bienvenida pues a ese primer encuentro, estar optimistas sin duda alguna, pues todos los hogares de Venezuela claman por la paz, por la tranquilidad. Venezuela tiene un potencial incluso aún por terminar de desarrollar. En este país cabemos todos, pero en este país hay un sistema democrático y una constitución a la cual hay que respetar. Hay unas normas establecidas dentro de esta gran comunidad en nuestro territorio, hay normas establecidas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que la oposición, motivado pues a que el 2014 y el 2015, salvo a finales del 2015, son las próximas elecciones, ellos necesitan pues reoxigenarse después de esa derrota electoral reciente en las elecciones municipales. Necesitan mantenerse como que flotando desde el punto de vista político y han decidido pues activar, inducido desde los Estados Unidos, porque para eso no es un secreto para nadie, mantener este escenario, las calles bien calentadas, con el propósito pues de mantener una presencia mediática. Solo que pareciera que a la oposición se le fue de las manos. Yo quiero pensar que es así, que se le fue de las manos y que no siguen aún atados, por lo menos estos voceros que tuvimos ayer, que por cierto, muy criticados por otros sectores que no están allí representados, pero bueno, ellos lo aceptaron así. Es necesario pues que ellos retomen el pulso, se deslinden de ese tipo de acciones violentas y que más bien busquemos todos el camino para propiciar la paz y la tranquilidad dentro del marco de la Constitución, y no como lo promovieron algunos voceros, borrón y cuenta nueva. Es decir, aquí hay 40 muertos, hay 40 familias dolidas. Bueno, dolidos estamos todo el pueblo de Venezuela, en donde tiene que haber justicia. Los familiares de esos fallecidos, de esas pérdidas humanas, están solicitando justicia y el gobierno está obligado a dar esa justicia. De tal manera, para que una amnistía general es imposible. Yo pienso que no va a ser general. Se van a evaluar, se van a poner algunos puntos, el gobierno va a escribir sus razones para no dar la general, para dársela a algunos y no dársela a otros, estoy seguro. Pero Jorge, no entiendo porque si la oposición se sienta con el gobierno para negociar, no vamos a poner, la palabra es muy dura, decir negociar, para llegar a algunos acuerdos, entonces no entiendo lo que dice, que deben tener la calle caliente para ellos recuperar el protagonismo que perdieron de las últimas elecciones. Entonces es una contradicción. Si yo quiero mantener la calle caliente para mantenerme, porque entonces voy a un diálogo que sabemos va a bajar un poco la presión. Bueno, ellos mismos ayer lo manifestaron, pues ellos no tienen el control del sector estudiantil, y en el sector estudiantil, entre comillas, quien se presuma que está es que nunca fue una iniciativa de ellos, de la Mesa de la Unidad. Mientras ayer estaban reunidos en la mesa de diálogo, había manifestaciones. Correcto, recuerda que esto comenzó con el intento de violación de este estudiante en el Estado Táchira, ahí fue que comenzó, y luego el llamado de Leopoldo, cuando ese llamado, vamos a salir a protestar, que siempre lo dijo, fue una protesta pacífica. De ahí fue que se desencadena todo. Nunca fue un llamado ni una propuesta a la Mesa de la Unidad ni de los partidos políticos. Fue principalmente los estudiantes, y luego con el llamado de Leopoldo se sumó la sociedad civil. No, ya desde la convocatoria a la marcha, ya eso estaba previsto, como lo estuvo hace 12 años. Una marcha pacífica del sector de la meritocracia petrolera, y después vámonos a Miraflores. O sea, ya detrás de esa marcha, que fue autorizada, por cierto, pues incluso fue resguardada también, como tiene que ser, pues por los organismos de seguridad del Estado, después fue desviada a Miraflores. Lo mismo fue al inicio, pues el 12 de febrero, cuando Leopoldo, bueno, se convocó esa concentración con una diferencia internamente entre los miembros de la Mesa de la Unidad, pero después el mismo Leopoldo dijo, ¿hasta cuándo es esto? Hasta que se vaya Nicolás Maduro. Entonces hay un desconocimiento total del marco constitucional, de las leyes, de la decisión del Consejo Nacional Electoral, y lo único muy negativo que yo veo ayer es que la oposición no reconoció el proceso electoral que dio como resultado, como presidente, al camarada... No reconocer a Maduro como presidente, porque desde que comenzó Guillermo Veledo,
hablando sobre todo, señor presidente, buenas tardes, buenas noches, hay un reconocimiento, si van a sentarse a Miraflores con el gobierno donde está el presidente, es un reconocimiento tácito de que él es el presidente de la República, sin duda. Pero yo voy más allá para que entonces respondamos a la pregunta, ¿sí creen que estos acuerdos previos a los que se vayan a estas reuniones, si van a redundar en que solventemos los problemas del país, que para nadie es un secreto y no los podemos negar, principalmente la inseguridad, el desabastecimiento y el alto costo de la vida? Silvestre. Mira, o escucha, Rutilio, porque estamos acá en la radio. También estamos en Sin Censura TV. Ah, sí, bueno, me informa porque no sabía. Yo voy a limitarme un poco, ¿no? A hablar de los estudiantes como educador que soy. Siempre para uno los muchachos son unos acorazados de sentimientos, con un corazón tan bello y llenos de creatividad, pero ellos actúan fundamentalmente por instintos. Los muchachos son instintivos, no ya a la edad de nosotros que actuamos más por razón, ¿no? La vida es de actitud y la aptitud con P son los conocimientos que uno va adquiriendo. Un grupo de estos jóvenes que, insisto, a mi manera de ver, muy personal, tienen unos fundamentos para la protesta. Yo creo que hay motivaciones para la protesta en el país, en el sector estudiantil. Por supuesto, ellos como jóvenes que actúan por instinto, están siendo orientados por gente que tienen aptitudes, porque ya tienen más razonamiento, han sido inducidos a unas actitudes hasta criminales. Pero las actitudes criminales, es decir, no son generalizadas. Aquí no se intentó quemar todos los preescolares del país, y con eso yo no le estoy haciendo un juego a la oposición. No, fue una medida equivocada, pero el Estado tiene que actuar allí. Si fueron sorprendidos en flagrancia, bueno, esos jóvenes tienen que caerles todo el peso de la ley. Yo tengo un hijo de 4 años y está en un preescolar aquí en la FB, y si pasa eso, sea del chavismo o no sea del chavismo, yo como padre responsable pido todo el peso de la ley para quien intentó en contra de mí. Que ahí te acompaño. De hecho, los estudiantes pierden su estatus de estudiante cuando contravienen la Constitución, las leyes, claro, cuando queman autobús, cuando le impiden principalmente el libre tránsito a las personas. Yo lo he dicho, esos no son delincuentes, no son estudiantes, son delincuentes como tal, tienen que ser tratados y tienen que rendir cuentas ante la justicia. Entonces, fíjate, escuchen, ¿no? Aquí hay, yo diría que sí hay actores políticos presos, pero también hay criminales presos, y el Estado tiene que actuar, pues, en ese sentido. Son una minoría. Ahora, a la pregunta que hacías, que si nosotros creemos de que ese debate que se dio por largas horas de la noche y la madrugada del día de hoy va a producir resultados, nosotros creemos que sí. Ya repito, el gobierno y la oposición, a partir del día martes, que ya estamos en la apertura de la Semana Santa, bueno, utilizar los planteamientos del Papa Francisco. Hoy en la prensa lo pueden leer. Yo no creo que él tiene ninguna influencia por ninguno de los dos sectores. Sencillamente está haciendo un llamado a que como venezolanos nos pongamos